preocupando mucho más de nuestra alimentación, de lo que comemos, de lo que ingerimos. El día de hoy queremos hablar respecto de la leche, de la producción de leche en Chile, sobre todo cómo es segura, es sustentable. Para poder hablar de este tema, el día de hoy nos encontramos con el doctor Marcos Muñoz Domón, académico del Departamento de Ciencia Animal y experto también en todas estas materias que sin duda son fundamentales y donde la Universidad de Concepción ha apostado bastante desde el año 2022. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por encantado de estar acá esta mañana. Sí, porque mitos sobre la leche hay un montón. Los más comunes y todo lo que ha pasado en este último tiempo, entendemos que hay exceso de información que en muchos casos no es la correcta y por lo mismo tenemos acá a los especialistas, de los que han tenido que ahí ustedes también que ir desmitificando cuáles son los principales problemas que tenemos con esta falta de información respecto al consumo de leche. Sí, la verdad es que desafortunadamente, y esto compromete la salud de las personas, y con el advenimiento de las redes sociales, el que las personas puedan llegar de distintas maneras a distintas versiones de una realidad, podríamos decirlo, alternativa, que no necesariamente tienen la capacidad de discernir qué de cierto tienen, qué es lo que dice la ciencia y la medicina respecto de eso. Y la leche, desafortunadamente, hemos visto que siendo uno de los alimentos que mayormente aportan al desarrollo de la población y a la salud en la primera, la tercera y la cuarta edad de las personas, desafortunadamente ha sufrido por esto. Y hay muchos mitos a este respecto. Podemos conversar acerca de algunos, pero definitivamente en Chile, siendo un país con un muy buen ingreso per cápita, estamos desafortunadamente con unos niveles basales, podríamos decirlo. Lo mínimo que recomienda la OMS de consumo para la población es un consumo de 150 litros por habitante al año y nosotros estamos aproximadamente en ese nivel, cosa que no se condice con el desarrollo social que tiene nuestro país y que también con el desarrollo económico. Y definitivamente algunas de esas explicaciones podrían ir por la desinformación. Doctor, usted como experto en calidad de la leche, salud mamaria, presidente también del directorio, es parte del directorio también de todo lo que es la leche propiamente tal, queremos conocer ¿cuáles son las medidas que se implementan hoy en día en Chile para disminuir el estrés y el sufrimiento de las vacas lecheras, considerando que estamos hablando de un tema donde la sustentabilidad también cumple un rol fundamental? Sí, bueno, le agradezco la pregunta y la verdad es que una de las cosas que, sin ser chauvinista, una de las cosas que destacan en nuestro país por sobre el resto de los países de América Latina, y yo creo que dentro del mundo, es que el sector lácteo en Chile está muy bien articulado. ¿Qué quiere decir? Está articulado a través del consorcio lechero, donde están todos, desde el gobierno, las plantas procesadoras, los productores lecheros, las empresas que prestan servicios, pero también, importantemente, la academia y las instituciones de investigación forman parte del consorcio lechero. ¿Y qué quiere decir esto? Que para tener leche saludable que llegue al consumidor, se necesita que la cadena completa esté en la misma línea. Y afortunadamente, cuando nosotros miramos los estándares de calidad de la salud mamaria, de las podopatologías y problemas reproductivos que tienen nuestros rebaños, nosotros diríamos que los estándares chilenos son los mejores de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si una vaca tiene que sufre de estas enfermedades, y la verdad son dolorosas. Por lo tanto, lo que hacen los médicos veterinarios, y también nosotros estamos activamente comprometidos en la Universidad de Concepción, es en trabajar para disminuir para evaluarlas. Pero también hemos aprendido acerca de, particularmente, estos últimos 30, 40 años, acerca de las conductas naturales de los rebaños. Entonces nosotros sabemos cómo se debería comportar una vaca que esté libre de estrés, qué cosas debemos hacer para que, entre comillas, esta vaca viva feliz. Y una vaca que vive feliz, vive mejor, vive más años. Y de hecho hay muchas formas en Chile a partir del año 2013 que venimos trabajando en la implementación de la Ley de Protección Animal, particularmente en rebaños lecheros. Hay estándares que se desarrollaron con el Consorcio Lechero de Chile
para poder evaluar en un proyecto que involucra a todo Chile, porque si bien es cierto, las personas podrían asociar más que la leche se produce en el sur de Chile, diciendo en las regiones de los lagos y de los ríos, aproximadamente el 80% de la leche se produce ahí, pero el restante 20% se produce en el área metropolitana, toda el área que circunda Santiago y también en la zona centro-sur, nuestra región, con importantes exponentes en términos productivos. Todas esas partes, las vaquitas del sur generalmente están, así como uno lo ve en los comerciales, ellas viven en pastoreo, viven felices, viven tranquilas, se ordeñan generalmente 2 veces al día y hay estándares y las empresas chequean estándares para asegurar que y pagan por su bienestar en la pauta de pago, no solamente por la calidad sino que por su bienestar. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos leche que viene desde el anaquel, desde el escaparate, la leche chilena que está ahí es donde ha habido el consumidor y la planta ha pagado por el bienestar y por la salud de esos animales. Ahora, en la zona central es un verdadero desafío porque no hay mucho más espacio, pero ahí en Chile usamos la tecnología para tener estos animales, ¿cierto?, en muy buen estado. Y de hecho, una de las cosas, yo lo puedo contar acá de manera anecdótica, cuando me toca visitar lecherías que están en la zona central, una de las cosas que de manera muy grosera que uno utiliza para ver el bienestar de las vacas es lo que uno denomina distancia de fuga. ¿Qué es la distancia de fuga? Quiere decir que si un animal ha sido maltratado en cualquier forma, Si uno lo ve, se arranca. si uno lo ve, mientras más peores experiencias previas tienen, más lejos va a estar de uno. Claro, po. Y si uno camina un poco hacia ellas van a escaparse. Esta distancia, por ejemplo, en la zona central es ninguna. 20 centímetros, uno llega puede a tocar la tocarles el vaquita. morro de las vacas, le puede hacer cariño. ¿Qué quiere decir eso? Los estándares de bienestar en la zona central son equivalentes a la de la zona sur. Entonces, una vaca que está en confinamiento, donde hay sistemas donde se les mantiene sus cubículos, sus camas, su comida fresca luego de la ordeña, ventiladores para que estén frescas, particularmente, ustedes saben, ahora en verano, estaban hablando en la sección anterior lo que pasa. Las vacas sufren mucho con la radiación solar, con las temperaturas sobre 25 grados. Entonces, ¿qué hace? Se le ponen sombraderos, se le ponen ventiladores, y uno va, y la verdad es que uno se siente muy, hasta uno mismo, se siente muy cómodo y confortable. En nuestro país no solamente podemos hacer eso, sino que afortunadamente como el productor lechero chileno es muy proclive a adoptar nuevas tecnologías y a evaluar sabiamente esa tecnología. Marco, y esa tecnología y esos estudios, porque el año pasado, recientemente en octubre, gana, hay el equipo que está liderando este primer lugar en la Cumbre Mundial de la Federación Internacional de la Leche. ¿Cómo converge la academia, esta investigación, esa creación que ya nos va a comentar, con que esto llegue a la práctica también? Sí, y justamente esa ha sido una de las cosas, es interesante porque la Universidad de Concepción, ¿cierto?, en su afán de integrar y ser un agente activo en que la investigación llegue a todos, a las personas, a nuestra sociedad, y justamente una de las cosas más importantes, y nosotros lo hemos visto con la pandemia, no solamente la salud nuestra y de nuestros familiares es importante de manera directa o indirecta, sino que también el tener alimentos de buena calidad y que sean inocuos. Entonces, dentro de esto, nosotros hemos trabajado en distintas líneas de investigación y una de esas líneas nos hemos preocupado de que efectivamente se articulen con la sociedad. Nosotros el año pasado participamos, por supuesto, en la Cumbre Mundial de la Leche y enviamos un trabajo que, de la evaluación de las biopelículas que se pueden producir en toda la superficie. Todo se le puede formar, las biopelículas están en nuestra dentadura si no nos lavamos los dientes, ¿cierto? Y cuando están en la superficie, por ejemplo, en los equipos de ordeño, que es de un acero especial, pueden ser reservorios de algunas bacterias patógenas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue evaluar la capacidad de las bacterias que pueden infectar la ubre, de formar biopelículas y también de evaluar y tomar medidas preventivas e inventamos un algoritmo matemático para poder usar esta ciencia aplicada que se utilice no solo a las vacas, sino también en la medicina. Y nosotros agradecemos la verdad a los jueces internacionales y a nuestros colegas pares de todo el mundo porque decidieron darnos el primer lugar en la Cumbre Mundial de la Leche, a nuestra investigación de la Universidad de Concepción,
en 150 trabajos de todo el mundo. En segundo lugar estuvo Alemania, en tercer lugar estuvo Francia, y por supuesto eso refrenda un poco que estamos en la dirección correcta, que las ideas de articular la ciencia y hacer el rol de la universidad se cumpla de manera que se vea reflejado prontamente en el bienestar de la población, estamos en la dirección correcta. Eso nos pone varios desafíos. Doctor, para esta cumbre. tremendo premio y sin duda un orgullo para la Universidad de Concepción poder tener una vinculación de la ciencia con la comunidad y sobre todo para la salud y bienestar de todos nosotros. Y en ese contexto me gustaría también consultarle cómo se asegura, por ejemplo, las condiciones de pastoreo, de espacio y sobre todo la sustentabilidad en nuestro país, considerando que ustedes son los líderes y tienen un diagnóstico sin duda acabado de la situación en Chile. La verdad es que la academia es una parte importante de este sector lechero, donde los productores y particularmente las empresas procesadoras son muy importantes. Liderado por el consorcio lechero, nosotros diríamos, ya tiene aproximadamente va a cumplir cerca de 10 años el proceso que ha tenido el esfuerzo de sustentabilidad. Muchas personas pueden decir que son sustentables, y poner un sticker, pero para hacerlo tú debes ser capaz de medirlo y ser capaz de refrendarlo con parámetros internacionales. Y justamente eso es lo que ha venido haciendo el consorcio lechero que articula la cadena láctea, que tiene un proyecto de sustentabilidad con varios pilares que son conocidos, donde los productores, acá hay dos temas de sustentabilidad. Uno es la sustentabilidad de quienes procesan la leche, de su huella y de todo lo que hacen para que los procesos industriales sean no solamente inocuos, sino que también sustentables. Huella hídrica, huella de carbono y algunos otros procedimientos que se pueden medir. Pero también tenemos la sustentabilidad del productor lechero. Entonces, la gracia es que estos esfuerzos de sustentabilidad es particularmente lo más difícil, porque es más fácil tener una empresa, igual tiene sus complicaciones, pero está organizada de una forma muy estructurada. Un productor lechero es muy diverso, por lo tanto, y en esto se ha venido trabajando en que voluntariamente se han sometido a certificaciones de sustentabilidad. En la actualidad tenemos más de 100 predios lecheros certificados a través de los estándares de lo que se denomina Dairy Sustainability Framework, que es de la IDF, que da el estándar mundial, de manera que esa certificación es válida, es comparable con Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda y todas partes del mundo. Generar también este estándar internacional, generar este tipo de cumbres, que vamos a ser anfitriones aquí en octubre de este año. ¿Qué es lo que se espera, qué es lo que se proyecta precisamente para esta versión? Porque me imagino que cada año van teniendo distintos lemas, vamos avanzando también en otras materias, de acuerdo a lo que nos dejó el 2024. Sí, bueno, este año por supuesto que la sustentabilidad es uno de los pilares importantes y acá yo pienso, las cosas no suceden por casualidad. Que Chile sea sede de la Cumbre Mundial de la Leche en octubre de este año es una señal para el país que más ha avanzado en términos de calidad en Latinoamérica. Y que me disculpen el resto de los países porque nosotros sí también tenemos un empeño de colaborar con los otros países, pero sin embargo nuestra industria lechera está articulada y yo creo que ese es uno de los principales factores, que la sustentabilidad sea transversal y que pueda ser evaluable. De hecho, nuestro gobierno, ¿cierto?, en la cumbre de París, a través de la subsecretaria representando al ministro de Agricultura y a nuestro gobierno, suscribieron directamente en París el así denominado Acuerdo de París, que es un acuerdo de sustentabilidad para el sector lácteo mundial. Chile fue el primer país latinoamericano en suscribirlo. Somos quienes podemos avanzar, podemos medir. En ciencia y en todas partes, si tú no puedes medir, no puedes decir que has logrado algún nivel de avance. Y justamente es lo que podemos hacer a través de estos APL, ¿cierto?, que es un acuerdo de producción limpia del sector primario y secundario que tiene en vigencia nuestro país. Doctor, para ir cerrando y haciendo de alguna forma
un resumen respecto a este rubro importante de nuestro país. ¿Qué rol tiene la Universidad de Concepción en el mantenimiento y sobre todo de la seguridad y sustentabilidad de la leche hoy en Chile? Bueno, lo primero es decir que el nivel de la investigación en nuestro país es de excelencia. Existen otras universidades, otras instituciones, está el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA, que es muy activo, particularmente en sustentabilidad. Ahora, la Universidad de Concepción, y puedo decirlo, ¿cierto? En mi rol estamos comprometidos, no solamente en la Facultad de Ciencias Veterinarias, sino que todas las otras facultades, incluyendo nutrición, medicina, ¿cierto? Donde vemos qué cosas podemos hacer para la salud de las personas. La verdad es que lo primero es poder ser capaces de producir ciencia para nuestros sistemas productivos, poder medir, por ejemplo, lo que usted decía, nosotros podemos medir el bienestar, podemos generar vacunas, podemos generar elementos para testear el estado de salud de los animales, de manera de evaluar también cuáles son las mejores medidas preventivas para evitar que los animales se enfermen. La verdad es que una de las cosas más importantes en asegurar la calidad de la leche y el bienestar de los animales, más que el rol del veterinario en medicina productiva de ir con una jeringa y con el fonendo puesto en el cuello, es de poder evaluar, ¿cierto?, cuáles son los riesgos de enfermedad y poner medidas preventivas de manera que el rebaño permanezca en el mejor estado de salud posible. Y por supuesto, ser capaz de identificar patógenos y tener terapia, la mejor terapia que pueda hacer. Y en ese sentido, podríamos decirlo, a partir del año 2022 nosotros en Chile articulamos, de hecho, antes que varias otras instituciones internacionales, un comité de uso antimicrobiano. Una de las cosas que son muy importantes en salud pública, no solamente sabemos que el abuso de antibióticos es un problema en salud pública, salud humana, para evitar algún artefacto, ¿cierto? Y que nuestra industria esté correctamente, los veterinarios sepan los estándares, sepan qué hacer, cuándo poner, cuándo no poner, cosas que saben. Pero ciertamente, en el uso de ciertas drogas, la Universidad de Concepción también hemos colaborado muy cercanamente en eso, particularmente son los estándares de terapéutica que deben ser utilizados en los rebaños. Ahora, lo que sucede generalmente en la medicina convencional, incluso en medicina familiar, es que la relación es uno a uno, ¿cierto? Es el paciente médico, doctor, ¿cierto? De familia o especialista. Entonces, una recomendación influye en un individuo, en una persona. En el caso de esta medicina, que es encargada de hacer que estos animales tan nobles estén sanitos y felices, la repercusión de uno es a muchos. Un rebaño promedio en el sur de Chile, de los que reportan leche, los principales, pueden ser 500, 600 o sobre 1000 animales. Por lo tanto, las medidas de medicina preventiva y los protocolos que deben seguir las personas, terapéuticos o preventivos, tienen un impacto muy alto. Y lo bueno es que los profesionales en Chile, en términos de calidad de leche, están muy articulados. Todos saben y todos se enteran muy en ciclos muy cortos. Muy importante. Bueno, además nosotros tenemos constantemente la compañía de nutricionistas de 2 a 4 porciones de leche. Se habla de uso diario de acuerdo a la etapa que nos encontremos de la vida. Es algo relevante y como señalaba, subir también ese consumo a nivel país. Estamos hablando que debemos prevenir también para cuando lleguemos a adultos mayores a no tener complicaciones. Te agradecemos obviamente, Marcos, por acompañarnos, obviamente las felicitaciones de acuerdo a lo que estamos viendo acá en el sitio web de la Facultad de Ciencias Veterinarias, todo lo que ocurrió en octubre pasado con este reconocimiento y lo que significa también competir ante más de 50 países y que nuestro país lidere en esta materia. Y deseamos además todo el éxito para este octubre. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Pamela, encantado de estar hoy día con ustedes. Muchas gracias.